buenos días, mis queridos alumnitos del cuarto año de educación secundaria. Los saluda mi Sarita y como todos los lunes, hoy nos corresponde realizar las áreas de historia y de desarrollo personal. Recuerden, chicos, que ustedes ya entraron al cuarto y último bimestre correspondiente al año escolar 2020. Así que vamos a empezar rápidamente con el área de historia y el primer tema que tienen ustedes para el presente bimestre es las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, empezamos entonces con la primera diapositiva. El impacto de la Segunda Guerra Mundial. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó destrozada material y moralmente. Entonces emergieron dos nuevas potencias, Estados Unidos y la URSS, las cuales relegaron a Europa a un segundo plano. Las destrucciones materiales fueron importantes. Los países quedaron al margen de la guerra, fueron suministradores y experimentaron un gran crecimiento económico. La guerra dejó entonces un profundo impacto moral. Las conferencias de paz. Los tres grandes aliados, que fueron Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS, se reunieron por primera vez en la conferencia de Teherán en el año de 1943. La segunda conferencia fue la de Yalta en febrero de 1945, donde se decide la eliminación del régimen nazi en Alemania. La tercera conferencia fue la de Potsdam en agosto de 1945, donde se establece la línea Oder-Neisse como la frontera entre Alemania y Polonia. Por último tenemos la Conferencia de París en el año de 1946, donde se elaboraron los tratados de paz con el resto de aliados de Alemania. La creación de la ONU. La ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, se funda en la Conferencia de San Francisco en el año de 1945 para sustituir a la Sociedad de Naciones. La nueva organización contó con 46 estados fundacionales y su objetivo era el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, así como la cooperación entre las naciones. En la ONU, todos los Estados miembros están representados en la Asamblea General y para adoptar una decisión es necesaria una mayoría de 2/3. También existe un Consejo de Seguridad en la ONU. La formación de los bloques antagónicos. El deterioro de las relaciones entre los aliados. Al final de la Segunda Guerra Mundial era evidente el antagonismo entre los países occidentales y la URSS. Las conferencias de Yalta y Potsdam dividieron a Europa en dos zonas de influencia. Las discrepancias eran sobre todo de tipo ideológico. Para afianzar el control de sus zonas, Estados Unidos obligó a expulsar a los comunistas de los gobiernos de coalición que se habían formado en países de su área de influencia. La URSS, por su parte, propicia que el Partido Comunista se hiciese con el control exclusivo del poder en los países de su influencia. La ruptura del telón de acero. La ruptura definitiva entre los dos bloques se produjo en 1947, cuando el presidente estadounidense expuso la doctrina Truman. En ella denunciaba la creación de regímenes comunistas en los países ocupados por el Ejército Rojo y proponía la intervención americana para frenar la amenaza comunista en Europa. Para ello se propuso el Plan Marshall, una ayuda económica para reconstruir Europa como contrapartida de la URSS. Muy bien. El mundo se divide entonces en dos bloques por el telón de acero. Muy bien, la partición de Alemania en dos estados. Alemania se divide entonces en dos estados o dos bloques. Al fin de la guerra, este país había quedado dividido en 4 zonas ocupadas por británicos, franceses, estadounidenses y soviéticos. Muy bien, mis queridos alumnitos, vamos a darle pase ahora al área de desarrollo personal. Bien, continuamos entonces con el área de desarrollo personal. Muy bien, ustedes, el primer tema que les corresponde del cuarto bimestre es la personalidad. Muy bien, en la primera diapositiva tenemos qué es la personalidad etimológicamente. Muy bien, la personalidad es estudiada por la psicología de la personalidad, la cual intenta describir y explicar los elementos comunes del funcionamiento psicológico para conocer, mejorar y o sanar. Si vemos la etimología, ¿no? Viene del griego prosopón, que es la máscara del actor, persona como rasgos distintos de su apariencia. Latín, según Cicerón, la personalidad es la imagen externa, el rol social y la interacción de las cualidades.
¿Qué es la personalidad? Sus componentes. Puede decirse que la personalidad es la forma de pensar, sentir y actuar de una persona. La personalidad está compuesta de el temperamento, que se da por herencia biológica, por los genes. También por el carácter, que es adquirido en nuestra socialización, por las normas. Y conocer la personalidad supone comprender a la persona y predecir aceptablemente su conducta. Muy bien, continuamos con las características. La personalidad tiene una serie de características. Por ejemplo, es un esquema para comprender y explicar la conducta humana. Es la forma habitual de comportamiento de una persona. Se produce por la unión del temperamento y la socialización. Se desarrolla y cambia durante toda la vida. Es individual, social y cultural. Y tiene un objetivo básico que es la autonomía. Teorías de la personalidad. Las investigaciones y teorías sobre la personalidad responden a qué características definen a las personas, cómo se conjugan la herencia y el medio y por qué la conducta personal, los cambios de conducta y las anomalías. Muy bien, tenemos 4 teorías de la personalidad: las teorías psicodinámicas, la teoría de los rasgos, las teorías humanistas y las teorías conductuales. Muy bien, vamos a conocer ahora una de las teorías de la personalidad, que es el psicoanálisis de Sigmund Freud. Muy bien, el psicoanálisis fue creado por Freud entre los años 1856, nace Freud en 1856 y fallece en 1939. Muy bien, él produce libros como La interpretación de los sueños en el año 1900 o Los 3 ensayos de la teoría sexual en el año 1905. También El yo y el ello en el año de 1923. Muy bien, la teoría del psicoanálisis intenta explicar el funcionamiento y desarrollo de la vida psíquica, cómo funciona la conducta humana, qué tratamiento dar a las personas con problemas nerviosos, como la psicoterapia, utilizando los métodos de la interpretación de los sueños, la hipnosis, la asociación libre y los estudios de los actos fallidos. Muy bien, mis queridos alumnitos, vamos a culminar entonces las clases del día de hoy para poder continuar la próxima clase. Muy bien, espero que tengan un buen lunes y ya nos encontramos el día viernes con las clases de ciudadanía, geografía y economía. Que tengan muy buenos días. Hasta pronto.